Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a un gran equipo aquí en los estudios, en los controles técnicos, también en la parte de la web, porque salimos en vivo y en directo a través de www.regionnet.com.ar y por supuesto con nuestros invitados, con quienes vamos compartiendo conceptos, definiciones, palabras vinculadas a la salud, vinculadas a la enfermedad, buscando con ello ir dotando a cada uno de nuestros televidentes del mayor conocimiento para que tomemos las decisiones lo más precisas y correctas posible, en beneficio de mi calidad de vida y de la de los demás también. ¿De qué vamos a hablar hoy en día de la fecha? Vamos a estar hablando hoy de el dolor crónico, ese que se hace extenso y largo en el tiempo. Vamos a estar hablando de una región en particular que es el pubis, y ya vamos a mostrar qué parte del cuerpo constituye el pubis. Y ahí esa lesión que se produce principalmente en deportistas, en jugadores de fútbol que usan los músculos abductores, que son los que están dentro de las piernas, más los músculos abdominales, una zona que se ve afectada y que genera mucho dolor, un dolor muy difícil de tratar. Y por supuesto que aquí nos acompaña quién es el médico ideal para que la solución a este problema pueda aparecer. Estamos acompañados del doctor Francisco Schreiber, quien es médico especialista en tratamiento del dolor, es médico cirujano, y vamos a compartir con él esta temática. Doctor Francisco, es un enorme placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros para compartir esta tarea de promoción de la salud, así que infinitamente agradecido. No, gracias a vos, Vital, por la invitación, y no, aparte de toda la presentación, amigo, ¿no es cierto? Médico amigo, porque bueno, tenemos una amistad muy larga e importante, y bueno, agradeciéndote justamente por estar acá, y ojalá que le sirva a toda la gente este programa. Sí, va a ser así, seguro que sí, Francisco. Bueno, le comento a todos los televidentes que Francisco Schreiber trabaja y vive en la ciudad de Malabrigo, pero además te vas a otras localidades de Córdoba, de Santa Fe, estamos viajando un poco por todos lados, así más que todo al sur, en Córdoba, Sunchales, San Vicente, San Jorge, Esperanza, cerca de Rosario también, y bueno, todas las semanas, más o menos, 1 o 2 semanas del mes me dedico a viajar y las otras estoy en Malabrigo. El tratamiento del dolor no es una cosa menor, porque el dolor es lo que más atormenta a una persona. Y el 90% de las consultas habituales en la clínica médica es el dolor. Sí. Dolor, ¿no es cierto? Bueno, de cualquier tipo, que justamente, y es un tema que a veces es difícil, porque uno dice dolor de algo no es tan sencillo de tratar, ¿no? Porque bueno, suele ser invalidante y genera una mala calidad de vida para quien lo padece, ¿no? Sí, y aparte, si bien es relativo el tema del dolor, porque hay algunos que tienen un umbral más bajo, otros más alto, pero es importante poder resolverle el tema del dolor al paciente. Esa es la idea. Nosotros como concepto, y para entrar un poquito en el tema del dolor, el dolor se caracteriza como una sensación desagradable que experimenta, ¿no es cierto?, el cuerpo, el organismo ante una determinada noxa. Puede ser un golpe, puede ser un traumatismo, puede ser una infección, puede ser, en fin, cualquier causa que genere el dolor. Obviamente que el dolor va a variar mucho, ¿no es cierto? Esa sensación dolorosa depende de muchos factores, que es lo que se conoce como el umbral doloroso, que es el mínimo estímulo para que genere o produzca el dolor. La raza, se sabe o se considera que el ser humano de raza negra es más fuerte que el de raza blanca. El estado de ánimo influye mucho en el dolor. Hoy tenemos una patología que vos lo habrás visto o escuchado mucho, que es la fibromialgia, por ejemplo, que es un dolor muscular generalizado que está muy relacionado con el sistema nervioso, psicosomático, ¿no?
la edad del paciente, la mujer o el hombre, la mujer tiene tendencia a aguantar más el dolor que el hombre, sí. En fin, hay muchas situaciones que nos hacen que nos tengamos más o menor sensibilidad ante ese estímulo, ¿no? Al dolor, en grandes rasgos, los podemos clasificar en un dolor agudo, ¿no es cierto?, que es aquel que se presenta de forma insidiosa, rápida, abrupta, como, qué sé yo, una torcedura, un traumatismo, un esguince de tobillo, que se te dobló el tobillo, se te torció el tobillo, se inflamó y te produjo el dolor. Una pinchadura, una picadura, bueno, eso es un dolor agudo. Sí. Cuando se excede en el tiempo, que ahí hay variables que algunos consideran 2 meses, otros 3, otros 6 meses, lo consideramos como un dolor crónico, que es aquel que perdura en el tiempo y a veces es el más difícil de tratar. Exactamente. El más difícil de tratar. Bueno, dentro de los tipos de dolores o calidades de dolores hay varios tipos, que esos cuando por ahí nos enseñaban en las épocas de clínica, los tipos de dolor, el dolor cólico, que es aquel que se da en alguna víscera hueca, que es un dolor, ¿no es cierto?, un retorcijón. Que aparece y desaparece. Aparece y desaparece, normalmente es autoevolutivo. Después tenemos dolores lancinantes, que es una especie de lanzazo, el dolor punzante, dolores tipos hormigueos o parestesias, que son sensaciones o de la sensibilidad, ¿no es cierto?, que no llegan a ser dolor, pero sí son molestias, que bueno, son todas por ahí de difícil terapéutica cuando, bueno, van a la consulta. Doctor, para entrar a este tema que planteamos para hoy, que es la zona del pubis, que quiero que Pupo nos acompañe con estas imágenes para más o menos mostrar dónde vamos a estar localizados en lo que vamos a hablar hoy, que es principalmente esta zona pubiana, que es un hueso, pero que tiene todo un componente de elementos. Bueno, dentro de los dolores habitualmente crónicos, aunque puede ser agudo, hay uno que se conoce como pubalgia, o la pubalgia atlética, que es justamente característico de los jugadores, de los deportistas, más que todo el jugador de fútbol por el uso de esos músculos. Sí. ¿Qué es? Es un síndrome doloroso de la zona pubiana o del pubis. Para recordar un poquito justamente esa imagen, la anatomía del pubis. El pubis forma parte del hueso pelviano, ¿no es cierto?, que son los huesos inferiores. Sí. Hay dos, uno derecho e izquierdo, que exactamente, que se juntan o se articulan a través de la sínfisis pubiana, que es eso que estás marcando ahí. Entonces, el dolor de la pubalgia es un dolor localizado en esa región. ¿Y por qué está considerado uno de las lesiones o trastornos más difíciles en el tratamiento? Porque puede deberse a muchas causas, ¿no es cierto?, la pubalgia. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente en esa zona es donde se insertan muchos tendones musculares. Los tendones son la última parte del músculo. Sí. Entonces cualquier tendinitis de algunos de esos músculos que forman esa zona o que conforman esa zona puede dar ese dolor, por eso es de difícil terapéutica o tratamiento. Y ahí a ese hueso llegan músculos que vienen de arriba, que son los músculos abdominales. Tenemos el transverso, los rectos abdominales, después tenemos los oblicuos, ¿no es cierto? Bueno, esos son los rectos en realidad, que estás marcando ahí, faltarían otros más que son un poco más complejos. Vamos a mostrar también acá. Tienen músculos que vienen desde arriba y van a parar a este huesito. A ese huesito. Y de abajo, fundamentalmente, esos que están marcados ahí, que son los abductores, que habitualmente es el más común que se lesiona en las pubalgias. En el 90%, el 80 y 90%, la pubalgia es producida por la distensión o tendinitis de alguno de los abductores. Esto hace que genere no solamente dolor, sino inmovilización también, porque el mismo dolor provoca inmovilidad. Esto genera, normalmente comienza o puede comenzar con una molestia que se da habitualmente cuando el jugador o la persona va a entrenar. Normalmente empieza así, que le impide el entrenar, o a veces cuando juega algún partido, que con el tiempo ya empieza a molestar al caminar, y con el tiempo puede molestar hasta en el reposo, que ahí se considera crónico y es muy doloroso, muy molesto, porque no hay prácticamente una posición donde no le duela. Inclusive el que no hace deporte, pero que está mucho tiempo inactivo, que sale de repente a querer caminar muy larga extensión o mucho tiempo, también puede aparecerle este dolor. Puede aparecer, de hecho,
hay muchos factores que pueden desencadenar una pubalgia, no solamente en el deportista, por eso justamente es el tema de hoy. Dentro de eso, los dividimos en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Factores intrínsecos son del propio cuerpo, que son, por ejemplo, el pie plano. Sabemos que el pie plano produce muchas alteraciones a nivel osteomusculares, ¿no es cierto? Más que todo a nivel de rodillas, a nivel de caderas, a nivel de columna. Yo siempre digo a mis pacientes, cuando por ejemplo usan o están acostumbrados a alpargatas, o que en esta zona se usa mucho, más de todo en el calor, o a los ojotas, o a cualquier zapato o calzado que no tenga nada de plantilla ni arco, que es como andar con el auto con la goma de pinchado desinflada. Vos podés andar, pero vas a destruir el amortiguador, vas a destruir el tren delantero, en fin. Lo mismo hacemos con un mal calzado. Entonces, fundamental, un buen calzado, más que todo para las tareas locales del hogar y para andar. Y le pasa a las mujeres que están acostumbradas a usar un determinado los tacos o plataformas, o sea, bajan las chatitas o las zapatillas. Exactamente, y hay una alteración, una inestabilidad muy importante. Trastornos de la cadera, displasias de cadera, a veces nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la luxación congénita de cadera, que a veces no se diagnostica de joven, bueno, que puede traer una diferencia, un desnivel pelviano, que es, hablando mal y pronto, una diferencia entre un miembro y otro, que eso también puede traer alteraciones en la pubalgia. La escoliosis puede traer trastornos, ¿no es cierto?, en la zona del dolores, en la zona pubiana también. Que es la torcedura de la columna. Que es la desviación lateral de la columna. Y bueno, y también las deficiencias de la musculatura, tanto abdominal como lumbar, más que todo a la musculatura abdominal. Esos serían los factores intrínsecos, ¿no es cierto? Y bueno, y dentro de los factores extrínsecos... O sea, aquellas cosas que vienen desde afuera. De afuera, que eso, bueno, esos son todos, por ejemplo, el jugador de fútbol, lo que te decía, un mal calzado, una cancha muy dura, un jugador de fútbol o cualquier persona, ¿no? Un terreno deportivo resbaladizo, pesado, muy duro, que en esta zona es muy común, tanto por la sequía y por el frío. A veces no se riega lo suficientemente un campo de juego, entonces imagínate, pisar prácticamente más los botines y los tacos como uno juega, eso predispone a padecer este tipo de dolores. O los atletas que corren en pistas duras. Es pistas duras. Lo mismo la falta de entrenamiento o la falta de precalentamiento antes de entrar a jugar un partido, que habitualmente un partido, ya sea un atleta o un amateur, que por ahí uno hace, de hecho hace mucho que no hacemos los fulbitos, los partiditos, a ver si nos ponemos las pilas, y empezamos este año. A veces uno no precalienta habitualmente antes de jugar, más que todo en estos días de frío, en épocas invernales, y obviamente el músculo está muy frío, entonces tiene más riesgo de, ante el mínimo estímulo o traumatismo, se produce una tendinosis o una tendinitis que termina produciendo algunas de estas afecciones. Y también aquí los malos esfuerzos, la mala fuerza, además del impacto del piso y el golpe, también la fuerza de algunos músculos, tanto abdominales o de la pierna, ese aductor, que es el abductor es el que empuja la pierna hacia adentro, bueno, es en el caso, abductor es el que saca la pierna hacia el exterior. Por eso, dentro de hay algunos autores que clasificaban, que eso yo estuve un poco leyendo, y bueno, hoy por hoy se dejó esa clasificación, pero es interesante, la pubalgia alta y la pubalgia baja, o pubalgia superior y pubalgia inferior. La pubalgia superior o pubalgia alta justamente es la producida por algún trastorno de los músculos abdominales, que es lo que veíamos hoy, que por ahí hay algunas imágenes que después vamos a mostrar, que es los rectos, los oblicuos o el transverso del abdomen, y la pubalgia bajas es la que es justamente producida por los abductores, por la distensión de los abductores. Vamos a mostrar esta imagen, doctora, así ya vamos justamente avanzando y aclarando este tema de la musculatura, para plantear por ahí lo que se puede producir desde arriba o lo que se puede producir desde abajo de las piernas. Justamente, desde arriba es cuando se traccionan los músculos abdominales, el pubis hacia arriba. Eso se da por ahí justamente en personas
o movimientos donde no trabajan bien el abdomen, o sobrecargas abdominales importantes en levantamiento de, bueno, los típicos en los fisiculturistas que hacen mucho peso, que levantan pesas, peso, sí. A veces en madres con los niños, cuando uno levanta a un niño, o cualquier esfuerzo que demande, ¿no es cierto?, toda la sobrecarga de los músculos abdominales. Sí. Bien, y la inferior es la más común, que es la de la tendinitis de los abductores, que es muy común, que incluso se manifiesta a veces al bajar de un auto, que esa es una de las características. Cuando uno baja o sube un auto que desplaza la pierna, es donde se produce o se genera el dolor bien en la zona inguinal, ¿no es cierto?, o perineal del lado que esté afectado ese músculo. Y acá, doctor, van a aparecer estos dolores y por ahí van a resultar difíciles de descubrirlo, de dónde aparecen y por qué aparecen. Es difícil diagnosticarlo por el profesional, pero también es difícil de contarlo por el mismo paciente. Claro, porque normalmente, o sea, en el caso de un aductor, si bien nosotros sabemos que el aductor es un músculo que va desde el pubis hasta prácticamente la rodilla, todo el fémur, digamos, sí. Entonces a veces el dolor es en el tercio medio del muslo, sí. Y el problemita está arriba, sí. Donde se inserta el tendón del abductor al pubis, por eso es difícil. Entonces ahí es donde tenemos que valernos, ¿no es cierto?, de los planes diagnósticos, como para poder encontrar en lo posible cuál es el tendón que esté inflamado. Y acá, obviamente que una de las cosas va a ser la consulta, la charla, pero también va a ser importante recurrir a otra estrategia diagnóstica, sí. Por parte del examinador. Fundamentalmente, primero es la anamnesis, como para todas las enfermedades, ¿no es cierto?, que es cómo se cayó, dónde fue el traumatismo, de qué forma, de qué manera, en fin. Luego, hacer maniobras o movimientos que existen, que por ahí ahí hay unas imágenes también, para descartar o ver cuál puede ser eso de los tendones que estén produciendo el dolor, y después nos remitimos, ¿no es cierto?, a las partes de estudios secundarios, que es la imagenología. Dentro de los estudios por imágenes, ahí hay esa imagen ahí anterior, hay una manera de poder justamente de despertar el dolor a nivel de los abductores, ¿no es cierto? Sí. Se eleva la pierna, que es lo que yo te decía, cuando uno baja del auto, que abre la pierna, sí. O por ejemplo el jinete que sube al caballo, también. Cuando hace ese movimiento, ahí es donde le pega el famoso tirón del abductor y ahí produce la pubalgia. Uno de los estudios ideales o interesantes para ver es la ecografía. Una buena ecografía con buen transductor, ¿no es cierto?, de alta definición para esa zona, puede ver, ¿no es cierto?, el tendón o la inflamación del tendón, que puede haber derrames, líquidos, en fin, que puede hacernos hacer el diagnóstico más fácil. Existen imágenes, una radiografía simple, ¿no es cierto?, de pelvis o de lumbosacra también, sí. Para descartar alguna sacroileitis o lo que yo te decía hoy, el tema de alguna... Ahí cuando me habla de sacra, doctor, ya estamos yéndonos a la parte de la columna. Estamos en la columna que forma parte, digamos, de todo forma parte del síndrome pubiano, o sea, bien, como yo te decía, un problema de columna te puede traer una pubalgia. Bien, entonces, bien. Para descartar alguna... O hay que hacer diagnóstico diferencial en realidad. Una sacroileitis es una inflamación de la articulación sacroilíaca, que si por ahí volvemos al anterior, donde se ve la pelvis, podemos describirlo mejor. No, la parte donde está la ósea. Ahí. Un poquito más arriba. El sacro, sí, a esa parte de ahí sería el sacro, y un poquito más arriba, entonces esa es una inflamación que se suele dar mucho, más que todo en mujeres, que también se puede manifestar como una pubalgia. Entonces con una radiografía nosotros ya hacemos un diagnóstico diferencial. Y el estudio, digamos, el sumum de los estudios como para descartar algún problema de partes blandas sería una resonancia. Sería una resonancia que voy a superar la tomografía, que es una resonancia de pelvis, ¿no es cierto?, como para ver, en este caso, todos los grupos para ver sínfisis pubiana, para ver todos prácticamente, sí. Y de esa manera
hacer el diagnóstico de la causa de la pubalgia. Aparte de los movimientos, las fuerzas, ¿puede haber algún traumatismo que genere algún tipo de lesión, fractura ósea? Bueno, justamente dentro de las causas tenemos las fracturas justamente iliopubianas, tras un golpe directo o un accidente, fundamentalmente en los adultos. Eso en los adultos o en los ancianos. Sí. Algún traumatismo, un golpe, alguna fractura de pelvis puede generar una pubalgia, más que todo traumática, a veces al tiempo, que se producen pseudoartrosis en las zonas de las fracturas, que es lo que lleva al dolor, que también es de difícil tratamiento más que todo. Y cuando la persona presenta otras lesiones óseas en las caderas, sí, fracturas de caderas, que tiene que pisar en forma aliviando el dolor de una pierna o presionando más la otra, ahí también aparece dolor en el pubis. Eso es lo que hoy hablábamos de los factores intrínsecos. Yo no lo nombré, pero estaría yo te hablé de la luxación congénita, pero una artrosis de cadera donde hay un trastorno prácticamente no hay cartílago articular, ¿no es cierto?, entre el fémur, la cabeza femoral y la cavidad glenoidea, obviamente que eso genera un desbalance al caminar con un mayor esfuerzo, recarga sobre la pierna el miembro más sano, y obviamente puede generar tipo de dolor a nivel pubiano. ¿Esta parte del cuerpo puede verse afectada por artrosis, por artritis, o generalmente tiene más que ver con la parte muscular? Puede tener que ver un poco con la artrosis, que es lo que te decía, pero es más difícil. Incluso se ha dado en casos de partos distóxicos, por ejemplo. Nosotros sabemos que en el parto, en el momento de la expulsión del parto, se produce una dilatación del canal, ¿no es cierto?, del parto, con una separación de los pubis. Sí. Entonces, por ahí, si te acordás un poco de esa parte, entonces es así. Después vuelve a la normalidad, pero muchas veces queda una sensación dolorosa o una inflamación de la sínfisis pubiana que se traduce en una pubalgia también. Y en el caso, doctor, de las personas que están embarazadas, sí, en el momento del embarazo, previo al parto, al nacimiento, ¿pueden aparecer dolores en el pubis? Puede aparecer, sí, habitualmente es muy común. Lo que pasa es que son autoevolutivos. Una vez que se produce el nacimiento, ya sea el parto o la cesárea, habitualmente todo eso es bueno, en caso del parto, como te decía, pues tiene que salir el bebé, el neonato, por el canal, y eso, el pubis forma parte del canal, entonces tiene que abrirse para poder salir. Entonces, una vez que nace el bebé, en unos días se restituye, vuelve a la normalidad, y el dolor normalmente desaparece en el 100% de los casos. En el caso de las personas muy ancianas, de mucha edad, y la falta de musculatura en la zona puede también provocar... Bueno, esa es una de las causas justamente también dentro de los factores intrínsecos, la falta de la musculatura. Por eso es fundamental, después cuando hablemos de la terapéutica, es el fortalecimiento de los grupos musculares que hoy describíamos, los abdominales, y en el caso de los músculos abductores o los músculos en general del cuádriceps, del muslo. Aquí en este caso para simplemente apenas ingresar a la terapéutica, sí, va a ser importante entonces generar que la persona camine, como en la mayoría de los casos, la necesidad de que la persona esté siempre en movimiento. Y normalmente sí, y aparte uno necesita de las piernas, o sea, el movimiento habitualmente en esa zona es siempre. Lo mismo los brazos, lo mismo las rodillas, algo que habitualmente todo lo que uno hace prácticamente recarga o va cargado en esa zona. Por eso sí, es muy difícil, en realidad no es muy difícil, el tratamiento se hace más complejo porque prácticamente nadie puede hacer el reposo que habitualmente se indica. Sí. Y acá se pueden confundir los dolores del pubis con dolores de la cintura, con músculos de la cintura o con vértebras de la columna de la cintura. Justamente para eso yo te decía la radiografía, para hacer diagnóstico diferencial. Existe dentro de la lumbalgia, que es el dolor de cintura, tenemos dos nervios que se pueden afectar. Uno es el ciático, que corre hacia la pierna, que va por detrás, pero hay otro que es el nervio crural, que produce la cruralgia, que es un nervio que va justamente, viene por la parte de adelante y va a la zona inguinal, al trayecto inguinal,
y termina en la zona, ¿no es cierto?, del crural, o es justo donde terminan los abductores. Entonces, una cruralgia puede similar a una pubalgia, y entonces hay que hacer diagnóstico diferencial entre una y otra también. ¿En los varones puede provocar dolor de testículos? Puede provocar dolor de testículos, que también hay que hacer diagnóstico diferencial con una hernia, ¿no es cierto?, inguinoescrotal, que es muy común, más que todo en los varones, que también suele traducirse en una pubalgia. En las mujeres esa hernia puede también generar confusión. Sí, genera confusión. De todas maneras, dentro de las pubalgias está descrita, o sea, como causa puede ser la hernia, una hernia inguinal, como causa secundaria de una pubalgia está descrita, solucionando la hernia con una hernioplastia o bueno, con algún bloqueo, en fin, se cura o se elimina esa pubalgia. Estamos con el doctor Francisco Schreiber, quien es médico especialista en el tratamiento del dolor, es médico cirujano. Estamos hablando hoy de un tratamiento especial de una parte del cuerpo que es la zona del pubis, ahí en la cadera, la parte de adelante, ahí donde están los vellos pubianos, por arribita de los genitales. Esa zona nos genera dolor por diferentes actividades, y eso estamos tratando hoy de ampliar en toda la información que tengamos respecto de las causas, y ahora venimos con los diagnósticos y los tratamientos. No se vaya, ya regresamos. Estamos con el doctor Francisco Schreiber, quien es médico especialista en tratamiento del dolor, es médico cirujano. Hoy estamos hablando de un dolor que aparece en una parte del cuerpo, que es la zona pubiana, ahí la parte de adelante de la zona de la cadera. Y por supuesto que hay otros dolores que se hacen crónicos, o sea que se extienden en el tiempo, de diferentes partes del cuerpo, donde él también hace el abordaje, pero hoy prestamos atención a este dolor. Que, doctor, vuelvo a preguntar para insistir, es un dolor que es muy incómodo y por ahí es difícil de tratarlo en el sentido de que no se sabe bien de dónde proviene. O sea, pues en realidad de difícil diagnóstico específico, ¿no? Porque abarca, como yo te decía, una zona muy grande y por ende se hace complejo el tratamiento, que incluso en muchos casos muy renombrados de jugadores de fútbol han tenido que, sí, de primera, ¿no?, han tenido que abandonar el deporte sí, por este... Acá, mira, si podemos mostrar esta imagen, Pupo. Este es un deportista de Brasil, sí. que tuvo que dejar prácticamente el fútbol por problemas de pubalgia. Sí, y aquí, a propósito, ya aprovechamos, doctor, a preguntarle, vamos a comenzar por acá el tratamiento, tratando de hacer vamos a empezar con el tratamiento. Algunas de las actividades kinesiológicas pueden ser la solución, o no va a ser dentro efectivo. De todo, para comenzar el tratamiento fundamental es el reposo, primero de todo. Que lo vamos a complementar con fisioterapia y osteopatía, o algunas otras terapias alternativas que después vamos a comentar. Dentro de la fisioterapia, bueno, eso por ahí se correspondería más a un fisioterapeuta o a un kinesiólogo que nos explica un poquito más, pero bueno, esos son algunos de los ejercicios recomendados, ¿no es cierto?, para más que todo lo que hablábamos, fortalecimiento de los grupos musculares. De todas maneras, el médico o el traumatólogo, cuando indica, ¿no es cierto?, al paciente, le indica fortalecimiento, oficio, kinesioterapia, musculatura, tanto como para la pubalgia. Ellos los kinesiólogos ya saben y cómo manejan todos esos movimientos. De todas maneras, lindo recordarlos como para uno tener, más si es una pubalgia aguda, en ese momento poder hacer algo, ¿no es cierto? Bueno, ese en el caso es para fortalecimiento de músculos espinales, músculos de lumbares, ¿no es cierto? Así como están los abdominales, decíamos, también hay que fortalecer los músculos espinales. Muy bien. Esto le va a corresponder al kinesiólogo como parte de la tarea, pero el médico es quien va a pedir kinesiología. El médico es el que debe o debería pedir, ¿no es cierto?,
la kinesiología o la fisioterapia o bueno, la fisiokinesioterapia, que incluye, hay otras, incluye las ondas rusas, incluye el TENS, que son la electroestimulación, la magnetoterapia, bueno, hay cientos dentro de la kinesiología, que bueno, por ahí eso corresponde más al kinesiólogo, pero bueno, eso ya directamente el médico lo pide. Sí. 5, 10, 15, 20 sesiones, lo que sea necesario, hasta ir reduciendo el dolor. Esa es la parte, digamos, no medicamentosa. Disculpe, que doctor, Sí. ¿sabe por qué le pregunto? Porque yo he detectado varios pacientes que por ir por cuenta propia al gimnasio, y digo gimnasio, no Sí. digo al kinesiólogo, Sí. se han generado Sí. la pubalgia, el dolor del pubis. Ese es un problema muy frecuente de verlo, muy frecuente, más que todo porque no se trabajan bien los grupos musculares. Lo ideal sería que el instructor, el profesor de educación física, bueno, el dueño del gimnasio, en fin, haga una rutina ideal, que de hecho lo hacen, pero bueno, por ahí no, sí. Acá, para cada persona, porque no es lo mismo una persona con 120 kilos de 40 años que una persona de 20 con 70, en fin. Entonces es fundamental que se haga una rutina y que el instructor esté controlando de qué manera se hacen los movimientos para evitar cualquier tipo de lesión, no solo la pubalgia. Yo he atendido lumbalgias o lumbagos o lumbociáticas agudas, después incluso de sesiones hasta de pilates, cuando pilates es algo fabuloso, o sea, para mí es muy bueno, de hecho lo recomiendo mucho, pero siempre que esté bien guiado, porque y con gente preparada y capacitada para estas cosas, ¿no? Pero es muy cierto eso, hay que tratar siempre de que sea recomendado, de hecho ahí en uno de los papelitos eso decía, ante cualquier consulta, consulte a su médico, o que el médico prescriba lo que considere correcto para este caso. Yo justamente le pregunté eso, Francis, porque en muchos de los casos el paciente va por cuenta propia a hacer gimnasia creyéndose que esa es la forma de recuperarse y suma un problema más al inicial. Por eso justamente le preguntaba. ¿Qué tratamiento tiene que ser prescripto? Tiene que ser prescripto. Las sesiones van a depender viendo el tema, del diagnóstico, del tipo del dolor, de las características del lugar, de la zona del músculo que está afectado y bueno, puede variar. Algunos con 5 o 10 sesiones se pueden mejorar o mejoran en gran parte y algunos les llevan meses de kinesioterapia o de rehabilitación, ¿no es cierto?, para poder sacar el dolor. ¿Qué otras alternativas vamos a tener, doctor? Sin entrar todavía en tratamiento específico que usted realiza. Dentro de otras alternativas, tenemos la parte de analgesia medicamentosa, ¿no es cierto? Dentro de los medicamentos analgésicos tenemos los medicamentos no esteroideos, que los analgésicos habituales que usamos en la práctica, derivados de los AINES, ¿no es cierto? Tenemos el ibuprofeno, el paracetamol, algunos nombres, ¿no? El paracetamol, el diclofenac, piroxicam, meloxicam, habitualmente asociados, lo ideal, asociados a miorrelajantes, como el Pridinol, algunas marcas, qué sé yo, todos esos plus o relax que uno ve, ¿no es cierto? Dioxaflex Plus, Sedenol Flex, qué sé yo, el Flexidol Relax, Dorixina Relax, el Flexina, bueno, algunas marcas que por ahí uno se puede olvidar. Con miorrelajantes porque recordamos que hay una tendinitis, un estiramiento del tendón que es muscular, entonces con un miorrelajante la idea es que se relaje y vuelva a su lugar original y de esa manera sacar el dolor. También se hacen dentro de los analgésicos, después ya un poquito más fuerte, ya tenemos parches que se suelen usar más que todos los jugadores, y los corticoides, que son analgésicos potentes. Yo habitualmente no me gusta usarlos por una cuestión de por ahí que tienen muchos efectos adversos que por ahí uno sabe o conoce, pero en muchos casos, más que todo en casos de necesidad de recuperación rápida, como un jugador de fútbol que tiene que jugar, qué sé yo, lo antes posible, se hacen tratamientos, incluso hasta infiltraciones con corticoides en las zonas del dolor para poder calmar el dolor.
Bueno, para una breve introducción nomás, doctor, a la técnica que utilizan ustedes desde hace mucho tiempo ya, desde el abuelo, ¿no es cierto? Abuelo, el abuelo, papá, bueno, hijo, ya es un nieto. Nieto. No, nieto soy yo. En realidad todavía mi hijo tiene 16, 17 años, va por el mismo camino, si Dios quiere, así que en realidad sí. El bisabuelo fue el que fundó el hospital, uno de los primeros médicos de Malabrigo, pero él no hizo la terapia neural, que es esto que hacemos nosotros. El que empezó con esto fue el abuelo, que bueno, ya hoy nos mira desde arriba y el que nos guía. Y está mi papá, Francisco, está un tío que es Guillermo y bueno, yo, Francisco, hijo, que también somos los tres hoy que estamos en la zona, bueno, y viajando por ahí haciendo la terapia neural. Cuénteme, doctor, más o menos en qué consiste el tratamiento que ustedes hacen actualmente, porque fue el último bloque, quiero preguntarle específicamente cómo abordamos el tratamiento del dolor del pubis con esta metodología. Bueno, esto es una medicina familiar tradicional de origen alemán que es muy común en Europa. De hecho, es considerada una rama de la medicina. Por ahí acá no la consideran una rama porque no está nomenclada, digamos, porque no hay una especialidad específica de terapia neural. Es una medicina de autorregulación del cuerpo que mediante unas vacunitas con una sustancia que es la procaína diluida, uno estimula ciertos puntos neurálgicos en el cuerpo que ayudan a mejorar, ¿no es cierto?, el problema que uno esté tratando o vaya a tratar. Eso tiene un método que es con una especie de aguja. Eso se hacen como unas pequeñas... O inyectable, ¿cómo es? Con unas pequeñas vacunitas que uno hace, con inyectables. Se hacen unas inyecciones que yo en otros programas creo que una vez te habíamos mostrado. Tengo unas imágenes de todas maneras, que después para mirar. Se hacen unas vacunitas, la mayoría son subcutáneas, que estimulan el sistema neurovegetativo. No sé si te acordás un poco de cuando estudiábamos la parte de anatomía, la parte de neurología, el sistema autónomo. El sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un sistema que regula gran parte de las funciones del organismo, lo que es el frío, el calor, el dolor, la inmunidad, las hormonas, la regeneración celular, todo mediante neurotransmisores. ¿Te acordás los neurotransmisores? La acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, en fin. Entonces, esa vacunita, esa sustancia, estimula ese sistema para que empiece a producir esos neurotransmisores que por ahí no están funcionando bien y poder regular y empezar a funcionar mejor ese problemita que bueno que uno esté tratando. Después de la pausa, el doctor Francisco Schreiber, especialista en tratamiento del dolor, nos va a contar cómo con este método podemos resolver el tema de ese dolor del pubis, ahí cerquita de la cadera, en la zona del frente de nuestro cuerpo, allí arriba de nuestros genitales. ¿Cómo hacer para calmar este dolor con este recurso, con esta ciencia y con esta técnica? Después de la pausa. Muy bien. Estamos en el último bloque con el doctor Francisco Schreiber, quien es especialista en tratamiento para el dolor. Y estamos hablando hoy de pubalgia. Ahí está viendo la imagen, si podemos mostrar esta imagen para que vean dónde se encuentra bien el tema del pubis, en la zona parte de adelante, entre lo que es la parte de las caderas, donde está intervenida por los músculos abdominales y por los músculos de las piernas, unos se llaman aductores. Más que todos los aductores. Doctor, tenemos saluditos de nuestros televidentes. Bueno. ¿Usted tiene algún saludo que mandar? Sí, fundamental. ¿Sí? 2 saludos. Bueno, vale, tendría que mandar 1 millón, pero como dijo Roberto Carlos, 1 millón de amigos. No. Lo más clave. El más claro para la peña de los miércoles que deben estar mirando. ¿Hay Malabrigo? El Malabrigo. Mandamos saludos para todos. Para el Lubri, el nene, que ahí nos juntamos hoy. Dejen algo, voy a llegar un poquito más tarde, pero dejen algo. Seguramente en mi casa están mirando toda mi familia, bueno, un beso grande para todos y bueno, para todos los amigos, más que todo porque fue el Día del Amigo, ¿no? Y bueno, no nos hemos saludado por estos días hermosos que uno pasa con sus seres queridos, ¿no? Y hablando de amigos y amigas, María Alejandra Branchi, saluda especialmente. Prima de mamá, de mí no se acordó, pero lo saluda a usted. Bueno, a lo mejor... Pasaremos la facturita a su debido tiempo. Sí. Rosa, lo saludo a usted. Bueno, muchas gracias, Rosa. Preguntar si hay tratamiento para el pinzamiento de vértebras
Que sí hay tratamiento, ¿verdad? Hay tratamiento. Entonces pasa que, bueno, vamos a abordar, cuando quieras vamos a hacer un tratamiento específico de raquialgia o de lumbalgia o de cérvico, raquialgia, en fin, podemos hacer algo interesante. Bien. Hay tratamientos para eso también. Y por supuesto me preguntan también si la atrofia muscular tiene tratamiento con el método de ustedes. En realidad, el músculo se atrofia por falta de, más que todo por falta de movilidad. Existen algunas patologías congénitas, algunas miotonías o algunas enfermedades esclerosantes que por ahí ya nos vamos a otros temas como la miastenia, la esclerosis lateral o en fin, donde hay una desmineralización que por falta de inervación se va perdiendo la musculatura, que ya es otra cosa, pero el músculo se regenera moviéndolo. Perfecto. O sea, pileta, nadar, esto te puede ayudar por ahí a sacar el dolor en el caso, porque muchas veces el dolor lleva a la atrofia muscular, entonces tratando el dolor obviamente que uno mejora, pero eso asociado a la parte física. Una de las cosas, bueno, que hoy no nombrábamos dentro de lo físico, de la parte que hablábamos de las terapias kinesias y esas cosas, es el agua, que me olvidé de la pileta, ¿no? Que es fabuloso. El aquagym por hoy como actividad alternativa para el fortalecimiento muscular, más que todo, porque en el agua sabemos que el peso no incide y bueno, para los otros más gorditos es importante eso. Bueno, yo le quiero mandar un saludo grande a la gente de Córdoba que nos está viendo a través de www.regionnet.com.ar. Un beso grande para Marisol Ramos, que está ahí con su familia. Un beso grande para vos, Marisol, para toda tu familia y para toda la gente de Córdoba que nos está viendo a través de esta vía espectacular de comunicación. Sí, vamos a mostrar... Ahí me están mandando, para que no me olvide, de una amiga, ahí va el saludo para vos. ¿También? La gente de Osprera, así que le vamos a dar un saludito. A ver si nos aumentan un poquito. Mensaje para Osprey. Bueno, ahí vamos a mostrar esta imagen, doctor, con Pupo Rafín, que está en los controles técnicos, porque por aquí va a empezar un poco la explicación de qué es lo que introducen ustedes en el cuerpo, primero con un elemento y después con un líquido. Bueno, en realidad eso es un bloqueo ecodirigido. Fíjate que está el transductor ahí que se ve, ¿no es cierto? Con una aguja más una aguja de punción, una aguja un poquito trocante, un poquito más larga, donde ahí justo estamos tratando una sacroileitis más que todo, pero es más o menos la zona donde se produce el dolor de la pubalgia. Eso ya es un bloqueo un poquito más cruento, donde ya hay que hacer un poquito de anestesia local y se produce lo que... Ahora las imágenes que vas a poner ahora, que estás ahí, sí, ahora van a aparecer. Aquí se introduce un líquido también. Ahí está, más que todo la de este lado. Andamos tratando con la está ahí, este lado, sí. Esa misma. Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no es cierto?, en las pubalgias, que es en la zona, bueno, del trocánter menor, que es donde se manifiesta puntualmente el dolor. Bueno, ahí es una técnica de inyección donde se hace lo que se conoce como piel de naranja, que es una inyección subcutánea. Se hace como un globito y después, bueno, se mete un poquito hacia abajo la aguja hasta llegar en lo posible a la inserción del tendón. A ver si podemos pasar a la otra Vamos página. a ver si encontramos rápidamente la 2. Ahí estamos. Bueno, esa, ahí está la imagen, esa justamente es es el puntito en la inserción de los aductores, que es la lesión más común de la pubalgia. Entonces ahí lo que uno está haciendo es un bloqueito en el punto de inserción, en lo posible exacto del abductor, como que yo te decía que el 90% de las pubalgias son causadas por la distensión de ese músculo, ¿no? ¿Esto va a ser una infiltración, doctor? ¿Es una especie de infiltración? Es una especie de infiltración. Podemos... Es terapia neural, en realidad. Es terapia neural. Eso genera toda una serie de cambios que ayudan, bueno, como yo te decía, a desinflamar, a mejorar la circulación de la zona, a mejorar el fortalecimiento del músculo, que bueno, que tienen como efectos quitar el dolor lo antes posible. A veces hay que hacer varias sesiones. En el caso de esta patología, bueno, ahí está la zona de glúteos que también repercute, ¿no es cierto? Ahí estamos tratando de llegar directamente a la zona isquiopubial. Sabemos que el isquio, ¿no es cierto?, forma parte también de la pelvis. Sí. Es por detrás, ¿no es cierto? Es un abordaje por detrás que también para sacar el dolor. Bueno, y lo otro es un punto a nivel más que todo de cresta ilíaca, que está del otro lado, que también
te hablaba de donde iba el plural, que iba por ahí, que es también para sacar o ayudar a tratar esta patología. Como yo te decía, como es una patología crónica y a veces muy rebelde, porque no se hace el reposo necesario, más que todo, a veces requieren de varias sesiones de tratamiento como para poder curarla o desaparecer en sí, asociado a todas las otras partes que hablábamos anteriormente. La sustancia que se inyecta, que se introduce al cuerpo, ¿tiene como finalidad solamente calmar el dolor o es de tipo regenerativa también? Justamente, no solo, por eso es interesante cómo trabaja esta terapia, no solamente calmar el dolor, sino ayuda a la regeneración celular. Y aquí va a estar entonces la clave del éxito para que este medicamento, este tratamiento se sostenga en el tiempo. Esa es la idea. No es un analgésico. Esa es la diferencia con la analgesia común o un bloqueo analgésico. Vos haces, o uno hace el bloqueo analgésico y te va a durar lo que dure el analgésico, una semana, 10 días, 15 días. Uno se toma un mío relajante, te va a calmar, pero en el momento, a lo mejor a las 12 horas, a las 24 horas, el dolor va a estar bueno. Con esto, asociado junto con los otros ejercicios, movimientos, y a veces se asocia algunos analgésicos los primeros días. La idea es que uno vaya haciendo un tratamiento en lo posible curativo. ¿Necesita una preparación especial el paciente para esto? No. ¿Tiene algún tipo de contraindicaciones? No, a las agujitas que por ahí, algunos tienen más aprensión que otros, pero crea un poquito de miedo. Se hacen con los carpules, los mismos prácticamente que usan los dentistas, que son micro agujitas que no. Le vamos a mostrar una foto con Pupo para que vean que una aguja chiquita y que no tiene que generar ningún tipo de... No se genera, o sea, es algo... esa en realidad es una aguja, eso es más un punto de acupuntura, que también por ahí uno los hace, pero la agujita es prácticamente el mismo grosor, el mismo calibre. ¿El tratamiento va a durar una cantidad de tiempo? ¿Hay que repetirlo periódicamente? Eso depende, todo lo que hablamos, depende de la persona, si es un deportista de alto rendimiento, si es una persona que no hace mucho deporte. Depende de cómo se cuida, porque como todas las cosas hay que cuidarse. Si yo te digo, uno tiene, por decirte, un exceso de peso, y decís, bajame de peso, y el mes que viene con 30 kilos más, y le digo, mirá, andate a un nutricionista primero que todo y después hagamos el tratamiento. Hay que ayudarlo, o sea, todo no es solamente la agujita y el líquido y el kinesiólogo, sino se hace el tratamiento en conjunto, ¿no es cierto?, interdisciplinario. De todas maneras, puede variar en 2 sesiones, 3 sesiones, o sea, hacerlo cada 2 meses, 3 meses, que hasta habitualmente cuando uno logra controlar, digamos, el proceso, a veces con 2 veces al año o 1 vez al año, uno como previene, como ahora hablamos, hacer medicina preventiva, es suficiente y exitoso el tratamiento. Me está preguntando aquí, doctor, si a los niños se les puede practicar esta técnica. Nosotros, cambiando de tema, a partir del añito de edad y antes también, nosotros hacemos esta técnica para tratar la alergia, por ejemplo, que es otro tema, ¿no? Pero se puede hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Obviamente, ninguna contra. Obviamente que, es la vacunita que yo le digo, o la pichi, como uno le dice a los chicos para no asustarlos tanto. Pacientes ancianos con enfermedades crónicas como la diabetes, ¿pueden ser utilizadas? Siempre, y es muy interesante, pero ahí ya entramos en otra cuestión también. La diabetes es una enfermedad metabólica donde la parte higiénico-dietética es el pilar del tratamiento, o sea, la parte física y la dieta. Estamos más o menos en lo mismo. Yo te puedo poner la vacunita para las hormonas, para la tiroides, para el páncreas, en fin. Pero si uno va y después te comes todos los dulces y tenés un hábito sedentario, y la diabetes, la glucemia va a estar por arriba. Entonces ahí se puede ayudar, pero siempre trabajando en conjunto. Yo siempre digo, nosotros hacemos un pacto por con los pacientes. Me preguntan si está atendiendo aquí en Reconquista o en Avellaneda. No, está atendiendo... No, en Malabrigo, está cerquita, 42 kilómetros. Recordamos la dirección, a ver si tenemos la dirección ahí para rotular, Pupo, pero recordámela vos, Francisco. Bueno, el Centro Médico Célebre es Malabrigo, calle San Martín, 2080. Los teléfonos fijos
es 03482, bueno, misma característica, 455012 o 454-161. Vamos a repetirlo un poquito porque nos estamos rotulando, así que vamos a ver si lo podemos repetir porque me estaban preguntando el teléfono y la dirección. Repetime el teléfono, la característica es 03482, sí, eso es para toda nuestra zona. Sí. Después el teléfono para el 454-161-455012. Bien. Esos son los nuestros. Y bueno, después yo te contaba que tengo un tío Guillermo que viene, él está creo que los viernes, que él es 454-204 me parece, 204. o 206, no me quiero equivocar, pero bueno. Esos son teléfonos fijos. Son teléfonos fijos, de todas maneras uno llama de 8 a 12 y de 16 a 20 más o menos. En horarios de comercio. Doctor Francisco, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros para compartir esta tarea. Y vamos a ir invitándote, mira que quedaron temas pendientes. Bueno, lo vamos a armar. Fibromialgia, atrofia muscular. Es un lindo tema fibromialgia también. Sí. O sea, temas del momento y temas que, bueno, que como hablábamos hoy, el dolor es algo que siempre está y son los dolores característicos o clásicos o los que más nos consultan, ¿no? Así que muchas gracias. El gusto es mío de haber estado contigo y bueno, a ver si nos juntamos no solamente acá, sino en algún partido. Tenemos pendientes los partiditos. Tenemos pendientes. De los fin de año con los visitadores médicos, se quedaron pendientes. Lo que pasa es que los últimos fueron muy trágicos. Sí. Muchas pubalgias. Muchos esguinces. Hemos finalizado el programa del día de la fecha. Tenemos con el doctor Francisco Schreiber, quien es especialista en tratamiento del dolor, médico cirujano. Hemos compartido hoy el tema de pubalgia, el dolor del pubis por las diferentes causas, principalmente de los deportistas que por esfuerzo muscular o por fatiga muscular ingresan a esa patología. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces.